buenas tardes a todos. Lo primero, disculpar a Elena Ampudia, nuestra decana, porque no pudo asistir a la presentación de este acto y me hace a mí, me pidió que por favor lo presentase yo en representación del colegio. Soy Clara González, soy vocal por Coruña del Colegio de Arquitectos y también responsable de vivienda y rehabilitación del Colegio de Arquitectos. Entonces, más que nada nos encontramos en unas jornadas de descarbonización porque estamos en una época que nos tenemos que plantear prácticamente todo, desde las maneras de vivir, las maneras de habitar y las consecuencias que hemos ido provocando por no ser conscientes de nuestra relación con el medio ambiente y de nuestra relación en la manera de utilizar determinadas energías, porque no era necesario y porque no teníamos ninguna prueba que dijese que íbamos mal, ¿no? Pero estamos en un punto casi si me pongo un poco dramática, en un punto casi de colapso, donde tenemos una serie de responsabilidades con respecto al medio ambiente en dos franjas de tiempo, de aquí al 2030 y de aquí al 2050, con reducción de emisiones de CO2, con intentar tener consumo cero de energía, y esto implica que, sobre todo en España, tenemos un parque inmobiliario muy envejecido. Había, porque ya va habiendo más, muy poca cultura de lo que es la rehabilitación, muy poca cultura de lo que es el mantenimiento, y entonces las viviendas son, cuanto menos, muy poco eficientes. Está habiendo un impulso a la rehabilitación. La cuestión que nos tenemos que plantear es si rehabilitar es únicamente eficiencia energética. Yo creo que tiene que ser todo muchísimo más amplio. Tiene que haber un tiempo de reflexión, además de un tiempo de recuperación de nuestro patrimonio, teniendo en cuenta cuál es nuestra responsabilidad para con el medio ambiente y teniendo en cuenta cuál es nuestra responsabilidad para intentar cambiar unos modos que tenemos metidos en vena de una manera inconsciente, porque no era nuestra manera natural y habitual de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio que tenemos que hacer es en todos los ámbitos, no solo en la construcción, sino también en el modo de construir y en el modo de habitar aquello que construimos. Entonces, estas son una serie de jornadas que se están haciendo con el CESCAE. Hay unos impulsos a la rehabilitación a través de las ayudas Next Generation, los fondos de Next Generation, que, por otro lado, de una manera colateral, lo que sí ha tenido de bueno es que existe o se ha provocado una relación y una cohesión entre distintas instituciones para intentar todos ir hacia un fin común. Entonces, se están estableciendo una red de oficinas de apoyo a la rehabilitación con el CESCAE, donde el Colegio de Arquitectos de Galicia está en esa red y estamos conexionados con el resto de las oficinas de apoyo a la rehabilitación del resto de los colegios. El intercambio de información y de conocimientos es muy importante para que nosotros se lo podamos trasladar hasta nuestros colegiados. Existe también las relaciones que está estableciendo el colegio con distintas administraciones para apoyar todos aquellos planes de apoyo, formación, ayuda e información que sirvan tanto al ciudadano como al colegio. Entonces, bienvenidos a todos. Agradecer, ya no digo los nombres porque se me apagó el teléfono, agradecer a los ponentes que tengo en la mesa y vamos a hablar de rehabilitación, vamos a hablar de descarbonización. Le paso la palabra a Carlos. Sí. Lo primero, buenas tardes a todos por la asistencia. Gracias, Ángel, por la visita, por haberte involucrado. Gracias, Clara, por la presentación. Y la verdad, agradecer al colegio por la casi coorganización, ¿no? En este caso, además, personalizarlo en Rocío y Eduardo, que han hecho un seguimiento ejemplar de la jornada.
El taller va a ser grabado. Si alguien tiene algún inconveniente, bueno, que nos lo comunique, no hay ningún problema. Ha sido grabada la visita y también será grabado el debate y los casos de éxito. Por una sencilla razón. Primero, para aquel que no ha podido venir, que lo tenga en la hemeroteca del colegio, y además es una petición exclusiva del Observatorio 2030, porque ellos también lo incluyen en su repositorio de este año, ¿no? La idea del observatorio con estas jornadas y con la presentación de estos casos de éxito es intentar, y de hecho estamos colaborando con ellos, en intentar hacer unas fichas de catalogación de casos de éxito en España, para intentar organizar un atlas, una especie de publicación, no se sabe si digital, en papel, lo que sea, y que sea como una referencia de rehabilitaciones en España para el resto en este caso de Europa. Este segundo ciclo en el que estamos ahora mismo es la continuación de un primer ciclo que se inicia hace año y medio, lo que pasa que con un formato diferente. Eran 5 talleres realizados en Madrid, que tuve la oportunidad de organizar y de participar en uno de ellos. Y esto surge de la colaboración con el Observatorio 2030 y la Asociación Sostenibilidad de Arquitectura, a la cual pertenezco como parte activa de la Junta Directiva, y que si no la conocéis os invito a que lo hagáis. Incluso si alguno está muy interesado, en principio necesitamos mano de obra, o sea que asociarse también está bien. Este año, fruto de la colaboración, la decisión que ha tomado la Junta Directiva de la asociación es extender estas jornadas de presentes energéticos a todo el territorio español. Porque ya la primera edición se realizaron 5 talleres en Madrid y 1 en Barcelona, y creemos que esto hay que extenderlo por todas partes, ¿no? En principio, el Observatorio 2030 es una plataforma de debate y se entiende que no es un tema localizado en Madrid, sino que tiene que tener continuidad en el resto del territorio. En este caso, tengo que agradecer la confianza puesta en la asociación por parte de la decana, tanto como por su equipo de gobierno, que han demostrado un interés desde el principio, y quiero transmitiros que ha sido el primer colegio que se ha incorporado como socio a la asociación, y a partir de ahí, como siempre, se ha roto el hielo y han entrado otros colegios de España en los mismos, que es donde se están haciendo ahora los presentes energéticos, que este es el 4º de este segundo ciclo, y que nos queda Extremadura, pero ya nos han pedido hacer 3 más. El Observatorio 2030, en principio, es una plataforma que se crea en el año 2018 por el recientemente fallecido presidente del Consejo, Lluís Comerón, en el que trataba de liderar iniciativas sectoriales que se pudiesen producir, ¿no? Pues activando las conciencias de todos los agentes implicados en el sector del edificatorio. La plataforma no es solo para arquitectos, sino para todos los agentes implicados en el sector, ¿no? Establecer mecanismos de ayuda. Ahora mismo están muy interesados en llegar al ciudadano a través de guías, a través de conocimiento, y dar el impulso necesario para que todo este tema de la rehabilitación no se quede en nada, ¿no? Y desde ASA, con la filosofía muy marcada en el tema de la sostenibilidad, pero siempre desde la arquitectura, ya que somos arquitectos, pues damos conocimiento a través del diseño arquitectónico, a través de la investigación, a través de la formación y divulgación, en principio. En este caso, el título Descarbonizando la edificación, impulso a la rehabilitación, creemos que es muy importante. La descarbonización casi comienza con la rehabilitación. En estos momentos, además, tan complejos, en el que la normativa va tan rápida, el marco normativo cambia tanto, y que además se va a prolongar en el tiempo. El fin de estos talleres es crear unas plataformas de intercambio de conocimiento en el que nos ayuden a ver posibles nuevas expectativas o
oportunidades que se puedan producir ante este cambio, ¿no? El taller en el que estamos ahora se desarrollará en 2 bloques. En este primer bloque se abrirá un debate con los que estamos ahora mismo en este lado de la mesa. En cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo en la sala, también se puede, me refiero, lo puede hacer sin problema. Y en la segunda parte del taller pues, habrá unas ponencias de tres casos de éxito. Entendemos que son casos de éxito. Se han escogido 3 tipologías diferentes: un edificio dotacional, un edificio de vivienda colectiva y uno de vivienda unifamiliar. Como ejemplos que podrían ser replicables en otras geografías, pero que mantienen, entendemos, la idiosincrasia del lugar en el que estamos, ¿no? Esto vale, para comparar, ¿no? Porque el tema es relacionarlos con las arquitecturas que se están haciendo en otros puntos de la geografía, ¿no? Para analizar qué diferencias, ¿no? En la manera de abordar los problemas, ¿no? Sobre todo por la climatología, muchas veces también por la gestión administrativa, porque no es lo mismo gestionar una subvención aquí que en Madrid, ¿no? Y por otros muchos factores que ya sabéis que la complejidad que conlleva, ¿no? Entonces, sin más dilación, paso a presentar la mesa del debate. Vamos a ver, los currículos no me los sé de memoria. Bueno, aquí a mi derecha está doña Elena Parajó Calvo, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. La mayoría de su ejercicio profesional se ha desarrollado dentro de la Administración Pública Autonómica en múltiples consellerías. En la actualidad es jefa del Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio Cultural, perteneciente a la Consellería de Cultura y Turismo. A continuación está Clara González, arquitecta con estudio propio y una amplia experiencia en proyectos y obras. En la actualidad, vocal de la Junta de Gobierno del COAG. Fue directora y creadora del Departamento de Arquitectura del IDC Galicia y actualmente coordinadora de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. A continuación, Ángel Panero, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, creador y coordinador del primer encuentro Eduardo Torroja de Investigación Científica y Patrimonio Arquitectónico en 1993. Ha obtenido múltiples reconocimientos a lo largo de su ejercicio liberal de la profesión, en su mayoría vinculados con el campo de la rehabilitación. En la actualidad es el arquitecto de la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago, la cual ha sido distinguida también en múltiples ocasiones. Los premios ya no. Y esto es una parte, del extenso currículum de Ángel. Y Azara Soilán es ingeniera de montes por la Universidad de Santiago de Compostela. Forma parte del Departamento de Construcción del Área de Innovación y Tecnología en el CIS Madeira, que es el Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia. Tiene amplia experiencia en el sector de la madera, con publicaciones y ponencias de gran interés. Bueno, y para iniciar el debate, un poco he traído... la primera pregunta, la primera cuestión es un poco general, ¿no? Lo que se está detectando es que no parece que se estén llevando a cabo tantos proyectos de rehabilitación como cabría esperar. De hecho, estamos muy por detrás de las expectativas, ¿no? Eso es lo que reflejan los datos. Entonces, necesitamos en estos momentos, evidentemente, rehabilitar bien, pero rehabilitar mucho para llegar a lo que actualmente deberíamos llegar, ¿no? Y para ello dejo la primera cuestión encima de la mesa, y es desde vuestro desempeño, desde las diversas administraciones o entidades, ¿qué estrategia o estrategias o impulsos promoveréis para llegar a las expectativas de la rehabilitación de nuestro parque edificatorio, ¿no? y superar esas expectativas deseadas? Lo dejo ahí, no sé quién quiere empezar.
bueno, no sé, quizá me toca, ¿no? Amigo Ángel, como administración, si somos... Disculpad. Digo que quizá me toque porque como Ángel somos la parte de administración que se supone que es la que tiene que liderar las medidas de fomento de cara a la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, la administración cuando quiere fomentar algo normalmente lo que suele hacer es sacar una línea de ayudas muy potente que permita y anime al capital privado y a los profesionales a precisamente hacer esos proyectos de rehabilitación, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces no se publicitan bien en el sentido de que los particulares, es decir, las personas, ven como un tema alejado. O sea, es más interesante que empiece a funcionar y a partir de ahí el boca a boca se empiezan a animar unos a otros, ¿no? En este momento, como lo comentaba Clara, hay una política clara de la Unión Europea de precisamente fomentar la rehabilitación y descarbonizar, para lo cual casi todas las ayudas se centran en sistemas de ahorro energético de cara a las instalaciones, a la eficiencia, y no tanto a la obra de rehabilitación. Creo, me corregís. En mi campo concreto, que es más de restauración y de conservación que de rehabilitación, sí hay unas ayudas muy potentes, pero los plazos, los tiempos son como muy limitados para la gestión administrativa de todo esto. Hablo de los fondos MRR, de los Next Generation, ¿no? ¿Y por qué saco esto a colación? Porque precisamente uno de los requisitos de estas ayudas es el principio de NSH, ¿no? De no hacer un daño significativo al medio ambiente. Y este principio, que parece una tontería o parece un perogrullo, o sea, que es como que normal, resulta bastante complejo, es muy exigente. Es como la lucha contra el fraude, la preservación del medio ambiente, es como que lo preside todo, y que el objeto del proyecto, de la intervención así, a veces parece que quedase como en segundo lugar, ¿no? La calidad arquitectónica, a lo mejor, de los proyectos. Entonces, yo animo a que este cambio de mentalidad del que nos hablaba Clara sea efectivo, y yo creo que para eso hay que hacer como un autoexamen a la hora de diseñar proyectos cuando viene un cliente. Y como nosotros como administración, ¿no? Desarrollar proyectos en los que se tienda a hacer un consumo de suelo menor, un consumo de materiales menor, una reutilización, reuso de materiales mayor, prever más conservar y restaurar, rehabilitar, completar, que no a lo mejor deshacer, porque eso en el fondo sí conlleva también un gasto de residuos, una generación de residuos importante que también hay que asumir. Es un coste para el medio ambiente también llenarlo de residuos, ¿no? Que hay que saber integrar. Y el ahorro energético. Entonces, como administraciones, lo que podemos es promover un cambio de cómo hacer las cosas, en el sentido de que las ambiciones tienen que ser mayores, ¿no? Hay que buscar la calidad de los proyectos. Entonces, esto conlleva un coste, un sobrecoste, tanto de los proyectos de arquitectura como de la ejecución de las obras. Y para mí el principal problema no es tanto las líneas de ayudas que pueda haber, como los plazos muy cortos para poder justificar esas ayudas, y plazos muy cortos en un momento en que para mí el mayor problema es la falta de mano de obra cualificada, y en ese sentido estamos en el lugar idóneo, porque en
no sé cómo es en el consorcio y lo que os pueda pasar a vosotros en la vida privada, pero es que hay muy pocas empresas constructoras especializadas en rehabilitación, ya no digo en restauración o conservación, y poca mano de obra cualificada. Entonces, claro, en una tarea que es rehabilitar, que fundamentalmente es mano de obra y horas, hay una deficiencia clara. Entonces, para mí, las medidas para llegar en tiempo y plazo a hacer las cosas es fomentar la formación, fomentar el uso de personal especializado y, claro, también ayudas, y que pueda haber ayudas también para la formación, ¿no? Pero yo lo enfocaría así como en estas líneas de actuación. Me he enrollado mucho. No, está muy bien. No, al hilo de lo que comenta Elena, en el momento que se empezaron a publicitar estas ayudas, se nos pidió al colegio para que colaborásemos con la Administración para hacer una difusión de las ayudas y crear herramientas para los arquitectos para poder agilizar lo que eran la formación y las tramitaciones. Entonces fue cuando apareció la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. La Oficina de Apoyo a la Rehabilitación es una red de oficinas que vino promocionada por el CESCAE, en el que el Colegio de Arquitectos de Galicia se sumó enseguida, ¿no? Entonces, aparte de ser una red de información, también particularmente en el Colegio de Arquitectos de Galicia, lo que se hizo fue crear una página específica de Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, donde en esa página del colegio se concentran de una manera muy fácil pues todos los cursos y las jornadas, todos los cursos y las jornadas que se están haciendo, jornadas de difusión, guías, todas las convocatorias y ayudas, para que sea mucho más fácil de localizar. Por otro lado, todas esas jornadas están en abierto, no solo para los arquitectos, sino para todos los ciudadanos. Entonces, bueno, es una manera de intentar agilizar y de intentar apoyar, sobre todo a nosotros, a los arquitectos, para tener unas herramientas, porque sí, como digo yo, el mundo de la subvención es un mundo arduo, no difícil, pero es arduo. Y si se simplifica o si se concentra o si es fácil el localizar y tener esa información, te lo facilita un poco. De todas maneras, yo esta mañana cuando hablaba con Carlos, yo lo que le decía es que se impulsa la rehabilitación con un paquete de ayudas, como dices tú, Elena, con un tiempo muy corto para poder cumplir, y entonces lo que nos falta es el tiempo de reflexión para suponer lo que implica la intervención en ese patrimonio, donde tenemos que cumplir eficiencia energética, plazos, ejecución y dónde pensamos, cómo queremos hacer, porque esto implica mucha transformación. Si me centro en el paquete de ayudas de Next Generation, donde matizo un poco lo que decías, son ayudas a la rehabilitación con un condicionante de eficiencia energética. O sea, te puedes subvencionar, o sea, puedes conseguir fondos para rehabilitar cumpliendo unos requisitos de eficiencia energética, ¿no? Pero bueno, eso, así la cosa más directa, al menos lo que está saliendo en las ciudades, es SATES y fachadas ventiladas en las ciudades. ¿Dónde está la reflexión de cómo va a influir eso en las ciudades, de cómo se van a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de toda esta prisa por disminuir, que es impepinable, las emisiones de CO2, pero después tenemos cómo estamos configurando esas viviendas, cómo estamos configurando esa ciudad? Ya. Bueno, pues yo realmente, efectivamente, desde la posición en la que nos toca, como Elena, pues, trabajando en la administración pública, como habéis visto, en el Consorcio de Santiago, que tiene, digamos, una historia muy larga, ¿no?, en lo que se refiere a la intervención en los procesos de renovación urbana, etcétera, pues desde el año 94 aproximadamente que empezamos, pero ya enseguida nos dimos cuenta de que, por decirlo de alguna manera así rápida, pues hacía falta desmitificar la rehabilitación, es decir, normalizarla
como por otro lado, cuando uno se fija en la historia de la arquitectura, pues ha sido siempre, ¿no? O sea, que al final las cosas se han ido transformando con normalidad, haciendo modificaciones, la gente adaptaba sus casas, incluía las mejoras que se iban, tecnológicas que iban apareciendo, etcétera, etcétera, ¿no? El siglo XX es especialmente acelerado en esas mejoras, pero llegamos ahí al final en una situación en la que la rehabilitación se convirtió en una, podemos decirlo así, una acción profesional, pero también social o incluso industrial excepcional, ¿no? Lo normal no era hacer rehabilitación, incluso pues se planteaba una discusión que es larga, ¿no? entre nosotros, ¿no? Que es si cuando haces rehabilitación se tiene que notar que si lo que haces es nuevo o no es, y una serie de debates que son a mí me parece que pues, son muy interesantes como cualquier debate, digamos, pero que son muy poco productivos desde el punto de vista de lo que moviliza una sociedad y lo que hace que una industria como es la del sector de la construcción se transforme, ¿no? Y realmente produzca todo lo que hace falta, pues es conocimiento, es habilidades, es capacidad económica o industrial, organización empresarial, todo esto realmente falta, ¿no? Y entonces, claro, los impulsos de fomento que recibimos, que bienvenidos son, claro, pero son ineficaces. Yo creo que son ineficaces porque realmente no hemos sido capaces de transformar de verdad nuestro entorno a todos los niveles, ¿no? No solamente los arquitectos, sino bueno, los constructores, los albañiles, los carpinteros. Todo esto no hemos sido capaces de normalizar la rehabilitación como una acción. Incluso a mí a veces me gusta más, como os decía antes, hablar de mantenimiento, ¿no? Que quizás tiene menos carga tal, pero en el fondo pues es cambiar las ventanas, no sé qué, pues hacer un SATE, ¿no? Que es en lo que al final efectivamente se ha quedado todo el mundo pues es hacer el SATE, y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero realmente no notas que haya una transformación. Y el proyecto, el centro de formación, realmente cuando el consorcio lo impulsa es porque ya estamos convencidos de que es necesario empezar a transformar la forma de hacer arquitectura, la forma de construir, la forma de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de ser empresario de la construcción. Y esto es un cambio que es trascendental, que es muy difícil, porque yo creo que es lógico entender que es muy difícil, pero yo siempre he sido muy optimista porque creo que incluso cuando nosotros arrancamos había algunos conceptos que preferíamos utilizar para hablar de rehabilitación que eran en aquel momento, pues os digo, en los años 90, pues eran incluso sospechosos, ¿no? Cuando decías de repente reciclaje, ¿no? Hablabas de reciclaje para hablar de rehabilitación y no sé, te convertías como en sospechoso de algo distinto, ¿no? Y luego el tiempo ha ido haciendo que el reciclaje pues se convierte en algo que tiene que ver incluso con el futuro, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasa con la madera, ¿no? Que la madera, por ejemplo, siempre fue muy maltratada, digamos, en el sector de la construcción, porque siempre yo lo he dicho muchas veces, siempre se hablaba de la madera como si fuese un material tradicional, y eso es lo que forzaba a los arquitectos a utilizarla, a los propietarios a reutilizarla o a utilizarla en sus obras, y todo ese argumento con un material de las prestaciones que tiene la madera, de la trascendencia que tiene desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Pues es incluso me atrevo a decir ridículo, ¿no? O sea, decir que hay que utilizarla porque es el material tradicional, pues yo siempre digo esto y a veces escandaliza a la gente, digo, pues a mí me parece que algo que sea tradicional es razón para cambiarlo, o sea, que si fuese solo por eso, pues igual es mejor hacer una estructura de Kevlar o yo que sé qué están haciendo por ahí, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que realmente se han perdido muchas oportunidades de, en lugar de estar ensimismados con la rehabilitación, empezar a hablar de verdad de qué significa cualquier proceso constructivo. Y yo creo que detrás de la lógica de cualquier proceso constructivo hay muchas cosas que luego están, digamos, en el decálogo de lo que hay que hacer para hacer rehabilitación, ¿no? Y eso, ahora, en estos días, lo que pasa es que a mí no me ha dado tiempo a leerme el anuncio que hay de las viviendas, ¿no? Con el problema de la vivienda, bueno, yo tengo como, por deformación profesional, todo tiendo a verlo a través del mundo de la rehabilitación, o sea que, pero, por ejemplo, el tema de la vivienda, a mí no deja de sorprenderme que no nos demos cuenta que realmente el problema de la vivienda está
intensísimamente vinculado con el de la rehabilitación. No digo con la rehabilitación ensimismada, sino con lo que pasa, que en el fondo son viviendas vacías que requieren a veces rehabilitaciones de muy baja intensidad, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos en el año 94 en Santiago, la cifra eran, ya no sé pasar de euros a pesetas, pero vamos, eran 3 millones de pesetas, me parece que eran, ¿no? Lo que costaba, que eran 18.000 euros. Ese era el coste medio para poner en el mercado una vivienda, ¿no? Vamos a poner que ahora son 25.000 euros, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que eso, lo que encierra eso, es solamente del esfuerzo de construcción sobre ese inmueble, ¿no? Ya no hablemos de infraestructuras, porque ahora, por ejemplo, cuando dicen que el Sareb tiene no sé cuánto suelo por ahí para empezar a desarrollar, pues a mí de verdad me da pánico, o sea, es que me parece un disparate, ¿no? Porque de repente ahora resulta que el problema de la vivienda, teniendo los centros de todo el mundo vacíos como están, va a ser desarrollar la ciudad más. Hay otra corona del Sareb ahora haciendo vivienda, tal. Yo eso creo que no funciona. No funciona porque es absolutamente antieconómico y además es antinatural, ¿no? O sea, yo creo que si sabemos que con 20.000 euros de media podemos poner una vivienda en el mercado, lo que hay que es ir con valentía, porque es un tema ya que no tiene que ver con la rehabilitación, sino que es con el dominio de la propiedad particular, que está felizmente reconocida en la Constitución, pero que parece claro que hay que modular de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí es donde una sociedad puede empezar a montar una estrategia justa y sensata para poner en rendimiento, digamos, el volumen edificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo soy partidario en esto de desmitificar el mundo de la rehabilitación y empezar a ver un poco aspectos que son todos, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, bueno, la piedra, pues yo me resisto a vivir en un mundo en el que, como me decía a mí un granitero hace poco, hay empresas chinas que compran bloque de piedra aquí en Galicia, en Porriño, lo que sea, se lo llevan a Chufú, no sé dónde, y lo traen en forma de baldosas y lo ponen a menor precio que este granitero de tal. Entonces yo creo que está pasando algo que no sé quién será el que descubra dónde está la triquiñuela, ¿no? Pero algo está pasando muy gordo, que es lo que realmente nos hace ver que vamos a un mundo un poco enloquecido y que realmente reorientarlo no tiene uno más que mirar hacia los centros históricos, pues están hechos con el granito de la zona, las maderas de la zona, la gente que trabajaba en la zona, por no hablar de empleo, por ejemplo, que es otra cuestión que también se ha dicho aquí, ¿no? Que la rehabilitación se caracteriza porque es gran generadora de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, si se construyese ahora una red, o se incentivase una red de, imaginaros, ¿no? Os lo digo así rápido y corto, que ya veis que me enrollo muchísimo yo, ¿no? Pero si se hace una red de mantenimiento urbano de las viviendas, pues ahí hay un volumen de mano de obra y de trabajo constante, ¿no? Y permanente. Imaginaros otra espinita que tengo yo clavada, que es si se recuperasen los tinglados de fabricación de barcos de madera en la costa de Galicia. Pues ahí habría un montón de industria y de trabajo y de empleo, ¿no? Y son cosas que realmente, si las vinculas con el pasado, con una visión romántica, no, es que son mejores, los barcos de madera son mejores que los de poliéster, si ya lo sabemos. Y además es que nos vamos a acabar convenciendo por las bravas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hace falta desmitificar y de verdad ir a la raíz de los asuntos y decir qué es lo que nos interesa, con una reflexión que no es fácil, lógicamente, ¿no? pero que es determinante para que las cosas se naturalicen, y entonces yo creo que ahí surge la rehabilitación con mayor o menor éxito, con mayor o menor acierto, mayor o menor coste, tal, pero dentro de unos parámetros lógicos, digamos, pacíficos, vamos a llamarlo así, que son los que hacen falta. Yo voy a coger el relevo de Ángel, ya que ha mencionado la madera, que es un poco, ¿no?, el campo, y los barcos de madera, que son también una pasión que yo tengo mucha pena también, porque creo que ha pasado algo que es un poco parecido a lo que ha pasado con la edificación, ¿no? Se ha dejado la madera como material antiguo, en los barcos va a pasar, está pasando, ha venido un material mucho más novedoso, como es el poliéster,
que bueno, si nos paramos un poco a reflexionar, a pensar con una lógica desde un punto de vista medioambiental, nosotros siempre decimos, ¿quién va a sacar esos barcos del mar, ¿no? ¿Qué haremos cuando saquemos todo ese poliéster? Entonces, bueno, pasará lo que pasa un poquito con la madera, que es que desaparecerá la gente que sabe trabajar la madera. Cuando nos demos cuenta un poco del caos, de ese daño medioambiental, diremos, bueno, ahora a ver si volvemos a hacer barcos de madera, que es un poco lo que está pasando con la construcción. Si hablamos de descarbonización, yo me voy a llevar el tema a mi terreno, si me lo permitís, porque estamos hablando de construcción. Tenemos un material de construcción que es la madera, que nace del árbol, que no es que no consuma energía, si es que el árbol capta el CO2. Es decir, absorbe el CO2 que emiten pues otros materiales o todas las industrias. Es el único material que yo creo que tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que tiene la capacidad de que ese carbono permanece retenido en la propia estructura del material y el árbol emite oxígeno, lo cual también reduce esa concentración de CO2 en la atmósfera. La rehabilitación es un caso pues maravilloso. Es un punto de vista, la madera es eficiencia energética pura, ¿no? En su proceso de fabricación natural, simplemente por lo que os estoy comentando, de su proceso desde que sale del árbol. Pero es que su proceso de transformación requiere un consumo de energía bajísimo. Imaginémonos todas estas estructuras que llevan construidas, nuestros cascos históricos, ¿no? que llevan, pues no sé, 100 años con esas estructuras ahí manteniéndose en pie, reteniendo este carbono como un gran sumidero y evitando que se consuman otros materiales que durante su proceso de fabricación emiten CO2, ¿no? Entonces yo me voy ahí porque nosotros estamos viviendo una revolución a nivel del tema de la madera y estamos tratando de generar una nueva cultura aquí, como decía Ángel, ¿no? Aquí tenemos la cultura de la madera tradicional, de hace años, material un poco, podemos decir, anticuado, ¿no? Quizás los arquitectos, bueno, no tanto, pero en general la sociedad sí lo sigue asimilando mucho. Y ahora todas las ayudas europeas, todos los discursos políticos van hacia hay que reducir emisiones, cuidado, el cambio climático, hasta desde la Unión Europea, ¿no? Se habla de hay que volver a los materiales tradicionales, los que están, no tradicionales, no dicen tradicionales, dicen pues los que están vinculados a un recurso renovable, ¿no? Como es la madera, reutilizable y reciclable, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en rehabilitación es el campo donde mejor se puede aprovechar este tipo de material. Cuanto antes se intervenga, cuanto más tiempo queden abandonados los cascos históricos, más difícil será poder mantener esas estructuras. El consorcio y patrimonio son ejemplos increíbles de cómo somos capaces de optimizar y maximizar la eficiencia de las estructuras, porque simplemente, pues, como habla Ángel, ¿no? con estos famosos calzorros que se ponen en los apoyos, pues muchas veces simplemente con esos calzorros podemos mantener estructuras que llevan en pie 100 años y podemos garantizar que seguirán trabajando durante otros 50 años, ¿no? Y luego otro concepto interesantísimo en los temas de rehabilitación y que también se pone en práctica ya por muchas administraciones. Es que yo, a ver si me lo permitís, yo estoy viendo un cambio enorme en todos estos temas. Quizás desde la madera lo vemos más. Y temas que antes pues era una rehabilitación, te llegaba vaciado, ¿no? Siempre era un vaciado. Ahora se cuida muchísimo más el mantener todos esos elementos. E incluso los materiales que se retiran se guardan o se piensa en reutilizarlos dentro de misma obra o en distintas obras. A nosotros nos ha pasado, nosotros, Consellería de Medio Ambiente, que bueno, está vinculado a lo forestal, pero digamos que no está vinculado a un patrimonio, a un consorcio, que lo tienen como muy interiorizado, ya se nos pide que si hacemos una intervención en una obra, que vayamos a ver que la madera que se retira, de qué madera puede ser aprovechada. Pero es que se está pensando hasta nos ha sucedido un caso, ¿no? Se hace un retejado y se eliminan pues pequeños elementos y luego unas correas porque tiene unas secciones complicadas de aprovechar y tal. Bueno, pues nos decía la persona que estaba encargada, oye, pues yo tenemos hasta para cierres. O sea, secciones, digamos, pequeñísimas, tal. Y bueno, todo esto me parece que es algo, lo que decimos, un uso lógico de los materiales, una optimización en el aprovechamiento de los recursos y bueno, creo que todo eso es lo que engloba un poco la rehabilitación, ¿no? Más, el tema de políticas no puedo hablar mucho. Hay personas mucho más cualificadas en la mesa. Bueno, nada, parece que lo vamos a llevar al campo de los materiales. Y la verdad que, bueno, la siguiente cuestión yo creo que podría ir por ahí, ¿no? ¿Qué pensáis, qué papel tienen los materiales en la rehabilitación energética? O sea, ¿es fundamental su papel?
¿O necesitamos impulsar algún tipo de soluciones estructurales, soluciones constructivas que se incorporen de alguna manera al tejido constructivo? Y un poco, bueno, lo que comentaba Clara, ¿no? ¿Cómo valoráis ese cambio de imagen que se está produciendo en el tejido urbano, ¿no? Un edificio que antes era de piedra, ahora pues pasa a ser otra cosa, ¿no? ¿Se deberían generalizar las buenas prácticas? ¿Cómo se puede hacer? Quedamos por orden. No, como queráis. Sí, sigo. Bueno, retomo yo el tema materiales. Bueno, yo creo que para hablar de materiales o la introducción de nuevos materiales o cómo rehabilitar o restaurar, yo creo que efectivamente primero tiene que haber un estudio del edificio previo y una reflexión previa, ¿no? No se puede ir a lo loco planteando una intervención. Yo tengo la suerte, o la desgracia, no lo sé, de que las intervenciones que hacemos siempre son en elementos protegidos por su valor cultural. Entonces eso ya es un punto de partida que marca unos límites, porque la incorporación de nuevos materiales no siempre es la adecuada. De hecho, muchas veces el objetivo es reducir la problemática que tienes en la intervención, es decir, detectar cuáles son los problemas, las lesiones, qué daños hay y cómo resolver esos problemas, y luego ya ver si hay que incorporar materiales nuevos o reparar y reponer lo que está dañado con ese mismo tipo de material. ¿Qué pasa? Que como las ayudas van de cara a reducir las emisiones, es decir, aislar, lo que hablan en todos estos documentos, ¿no?, de la Unión Europea, abrigar al edificio para evitar reducir el consumo de energía necesario para calentarlo o enfriarlo, parece que todo es hacer aislamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo fácil en una comunidad de vecinos es SATE, aislamos por fuera. Si es una vivienda unifamiliar y tiene una fachada tradicional revocada, pues como que no vamos a poner SATE. Entonces habrá que pensarse en otro tipo de soluciones que no tienen por qué ser necesariamente SATE, ¿no? Puede irse a otro tipo de aislamientos o utilizar precisamente pues trasdosados de madera, corcho o cualquier otro material, ¿no? Es decir, tiene que haber una reflexión previa desde el proyecto de qué hacer al edificio para conseguir qué, ¿no? Y hay muchas soluciones. Y ¿qué pasa? Que económicamente la economía manda, ¿no? La economía de los promotores privados al final manda. Tú tienes unos recursos limitados. Y al final, cuando hay un producto en el mercado que tiene una salida, que además tiene permanencia en el mercado, quiere decir que existe, hay abundancia, es fácil disponer de él, no tienes 2 meses, 3 meses de espera para incorporarlo, y como hay que resolver, pues se están resolviendo las cosas a lo loco, ¿no? Y como decía al principio, en nuestro caso, que son edificios protegidos, pues precisamente lo que se utiliza son los materiales existentes y tradicionales, y el criterio es casi reducir el uso de materiales. Lo comentaba Zahara, ¿no? O sea, si puedo recuperar una estructura de madera, no la desmonto y hago otra estructura de madera que además es la compatible con el edificio probablemente. Intento conservar el 80% o el 90% de esa estructura. ¿Qué pasa? Que es mano de obra, con lo cual en la rehabilitación lo que yo creo que es prioritario, y vuelvo porque es como mi batalla de todos los días, es la mano de obra más que los materiales, porque los materiales que no son denostados los tradicionales, sino que
La cal, la madera, la teja, la pizarra, tienen un ciclo de vida bastante más elevado que el hormigón, aparte de las emisiones de CO2, tanto de su fabricación como de su puesta en obra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los materiales van ligados al proceso constructivo de la puesta en obra de esos materiales y de su propia fabricación, ¿no? Entonces, materiales tradicionales le podemos dar la vuelta y podemos hablar de materiales ecológicos y no pasa nada y hasta quedan como que bien, están denostados de ese estigma, ¿no? de tradicional o antiguo o poco moderno. Y yo creo que la línea de intervención tiene que ir de cara a ser más honestos con los materiales, que son más responsables con el medio ambiente que no con la modernidad o no, ¿no? Yo aquí no es que vaya a poner la nota discordante, pero sí voy a hablar de otra realidad. Estáis hablando de patrimonio protegido, estáis hablando de cascos históricos, estáis hablando de estructuras de madera y tenemos un parque inmobiliario de los años 50, 60, 70 y 80 que vienen de una construcción, de un crecimiento enorme, rápido y mal construido en muchas partes de las ciudades, que en estos momentos es muy deficiente. Entonces, esto también es rehabilitación, llamémosle energética, pero son edificios que en estos momentos están teniendo muchas patologías, que son edificios fríos, húmedos, muchos de ellos, según en qué partes de la ciudad, no cumplen accesibilidad, y a esos edificios también hay que darles una vuelta. Yo, como dijo Carlos antes, mi primera fase de vida profesional estuvo centrada en la rehabilitación, porque trabajé mucho en el tema del desarrollo rural. Y efectivamente también gracias a un paquete de ayudas públicas la gente empezó a rehabilitar sus viviendas y empezaron a valorar su patrimonio. Pero yo también quiero hablar de este otro patrimonio que queda atrás, no se ve, no se habla, es una masa que conforma, y además es la masa que conforma nuestras ciudades y muchos cascos de muchos núcleos urbanos de distinta entidad. Entonces, yo lo que venía a comentar antes, ya no solo por los materiales, o sea, evidentemente cuando tú tratas un edificio tradicional, tienes unas características constructivas que puedes preservar y revalorizar. Pero cuando esas características constructivas de por sí en principio no ofrecen nada más que lo que son, lo que tienes que hacer es mantener y mejorar, ¿no? Es un punto de vista también. Y entonces, cuando tú te encuentras un edificio de 1980, hablo de Coruña porque soy de Coruña, en la zona de la Gra del Orzán, que tiene un núcleo de escaleras, que las carpinterías son de aluminio, que tienen un gresite que se está cayendo a trozos, eso también necesita una rehabilitación. Entonces, ahí es lo que yo decía en cuanto a plantearse, lo primero que dices es cómo mejoro que tengo humedades, cómo mejoro que tengo corrientes de aire, cómo mejoro que entre comillas, está colapsando una fachada, pues actúo en un envolvente, pues actuemos de una manera integral. Y de lo que yo ponía encima de la mesa es que eso también necesita una reflexión y los plazos que te ofrecen las administraciones públicas para que recibas unas ayudas no te dejan reflexionar. Y es una reflexión tan importante como cualquier otra, porque eso es lo que va a configurar la ciudad en la que yo habito. El espacio público es la imagen de ese espacio público. Aparte puede ser, por muy fea que sea una intervención, si aíslas bien, la casa por dentro, el edificio por dentro va a mejorar, pero también tiene una incidencia hacia el exterior. Entonces, es como digo yo, a veces nos vamos a encontrar, en Coruña hay edificios que, siendo el mismo edificio, dos comunidades distintas, una mitad está con Alucobón y la otra mitad con Sate. O sea, pasan esas cosas. Y es porque nadie reflexiona en conjunto, o porque no somos las comunidades de vecinos capaces de querer reflexionar en conjunto. Entonces, y yo hablo de envolventes térmicas porque además en estos momentos me estoy encontrando con un montón de situaciones de tener que hablar en comunidad de propietarios, de tener que explicarles que su edificio de por sí tiene un valor
y que tienen que pensar en ese edificio que tienen para saber qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, después pierdo los clientes porque digo estas cosas, pero todo eso necesita una reflexión y una puesta en valor. Y estas son los núcleos grandes, o sea, lo bueno que tienen los cascos históricos es que ya la gente lo tiene más metido en vena, la recuperación de ese patrimonio, porque se sabe que es patrimonio, pero el otro también es patrimonio y todavía no está metido en la cabeza. Entonces, también eso merece una reflexión y una puesta en valor para una recuperación con criterio y con dignidad. Pues sí, pues estoy de acuerdo, y además es que yo creo que más que de materiales, porque además el debate de materiales yo creo que ha sido siempre muy interesado y ha dado lugar a cuestiones que a mí me han siempre interesado muy poco, porque creo que tienen muy poco que ver con la raíz del problema, ¿no? Yo creo que más que de materiales, realmente es un tema de procesos, ¿no? De procesos de reciclaje y reutilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo hacemos las cosas, ¿no? Y eso ya me da igual que sea en un castillo medieval que en la nave espacial está en la estación esta que está dando vueltas, ¿no? Pues ahí seguro que habrá que hacer mantenimiento y rehabilitación también y tal, y seguro que habrá que hacerlo con una lógica pues que estará muy condicionada por el medio en el que estás, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a mí me gustaría que nos pasase a todos, ¿no? Que realmente hiciésemos las cosas con una ley, por otro lado, del mínimo esfuerzo, ¿no? Y de intentar que las cosas se hiciesen lo más fácilmente posible, con el menor coste, etcétera, etcétera, ¿no? Más que en esos otros debates que ya digo que mitifican mucho el asunto y no añaden capacidad para cambiar. ¿Algo que aportar, Zara? No. Bueno, pues casi si no tenéis nada más, ¿hay alguna pregunta en el público? Pues si no hay nada más, casi vamos a pasar ya a los casos de éxito para no alargar más la jornada. Muchas gracias, Elena, Clara, Ángel, Zara, muchas gracias.